¿Qué tal, querido pueblo? How are you doing, my dear people? Nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Here we are once again to share the word of God. Hoy tenemos como tema creciendo espiritualmente. Today's topic is growing spiritually. Desde el punto de vista humano, From a human point of view, los padres siempre están anhelando el crecimiento de sus hijos, parents are always hoping their children to grow up. pero crecen hasta cierto punto, But they grow up until a certain point, hasta que son adultos. until they're grown-ups. Pero en el tema del crecimiento espiritual But on the topic of spiritual growth, no hay límites. there are no limits. Siempre hay para seguir y seguir avanzando en este conocimiento espiritual. There's always a way to keep going forward on this spiritual growing. Y partiendo de la premisa que está en Mateo capítulo 23, verso 8, And from the basis that we have on Matthew chapter 23, verse 8, un versículo en el que ya meditamos en el mensaje anterior, a verse that we already worked on the last message, que dice que that says las that palabras de Jesús, Jesus' words, pero vosotros but you no dejéis que os llamen rabí, don't let them call you a teacher, que quiere decir maestro, porque uno es vuestro maestro, because only one is your teacher, el Cristo, the Christ, y todos vosotros sois hermanos. and all of you are brothers. Habíamos estado meditando especialmente en que todos por igual, We were meditating that everyone in an equal way, los que fuimos redimidos por Cristo Jesús, those who were redeemed by Jesus Christ, estamos en un mismo nivel, todos hermanos. they are all in the same level. No hay ninguno que es mejor que otro, There's no one that's better than the other, ni otro que es peor. no one that's worse than the other. Todos somos iguales. We are all the same. ¿Por qué? Why is that? Porque todos, absolutamente todos hemos pecado Because everyone, absolutely everyone, has sinned. y estamos destituidos de la gloria de Dios. And for that, we do not deserve the glory of God. Eso desde el punto de vista humano. That is from a human point of view. Pero para eso vino Cristo, para redimirnos, But that's why Christ came to redeem us, para limpiarnos de nuestra maldad, to clean us from all the evilness we had in ourselves, para limpiarnos de todo pecado. to clean us for every sin. Pero sabe que Dios conoce perfectamente lo malo que nosotros somos en nuestra naturaleza caída. But you know that God knows perfectly how bad we are in our nature. Y la voluntad de Dios es que nosotros confesemos nuestros pecados. God's will is that we confess our sins. Lo dice la palabra de Dios. It says that on the Word of God. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, On the first letter of John, chapter 1, verse 9, dice así: it goes like this. si confesamos nuestro pecado, If you confess your Él es sin, fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is fair in order to forgive those sins y limpiarnos de toda maldad. and clean us from all the evilness. Todos nosotros tenemos que confesar a Dios nuestros pecados, All of us should confess to God our sins, no porque Dios no los conozca, not because God doesn't know those, sino porque nosotros tenemos la necesidad de confesarlos para que seamos perdonados. but because we have the need to confess it so we can be forgiven. Pero sabe que en esto hay una traba muy grande. But you know that there's an obstacle on doing this. Nos cuesta reconocer
lo malo que somos. it's hard for us to recognize how bad we are. ¿Sabes que cuando el Señor me llamó You know that when the Lord called me y Él mismo me llevó a estudiar la palabra, la Biblia, and He Himself made me study the Bible y a la vida de oración, and to a life of praying, aunque no entendía muy bien cómo era que tenía que orar, even if I didn't understand how I should pray, tuve la gracia de poder sentir la presencia del Espíritu Santo en la oración. I had the grace of being able to feel the Holy Spirit's presence on my prayers. Y el Espíritu Santo me mostraba las cosas malas que yo había hecho. And the Holy Spirit showed me the bad things I did. Y eso no es algo que se terminó. And that is not something that is over. Hasta el día de hoy, cada vez que hacemos algo que es desagradable a los ojos de Dios, Until today, every time we do something that is not nice in front of God, el Espíritu Santo nos muestra, eso está mal. the Holy Spirit shows us that is wrong. Y no es que el sacrificio de Cristo no nos haya limpiado de todo pecado, pero Dios demanda que nosotros lo reconozcamos y lo confesemos a Él. It's not that Jesus' sacrifice didn't clean us from every sin, but God demands Y that sabe we qué, recognize Him. y sabe qué liberación tan grande es cuando uno le puede decir, sí, Padre, es cierto, estuve mal, hice lo que no debía. And you know how free you feel when you can say, yes, Father, I was wrong, I did something I didn't. Pero sabe que la tendencia natural del hombre es a justificar sus errores, sus cosas que están mal hechas delante de Dios. But you know that the human tendency of man is to justify the things that they did wrong. Y eso es la traba tan grande que tiene el pueblo cristiano para no crecer espiritualmente. And that's the big obstacle between the Christian people and growing spiritually. Creer que somos buenos, Knowing that you are good, quizás hasta que somos mejores que los demás. believing you better than the others. Y hasta por eso nos sentimos con la facultad de juzgar a los demás. And even for that, we feel like we can judge the others. Pero cuando llegamos a tener esa vida de comunión, esa vida de intimidad con Dios, But when we get to have that life of communion, that life of intimacy with God, entonces no solamente Dios nos muestra nuestras falencias, then God doesn't only show us where we fail, sino que nos va iluminando en el camino. but also enlightens our ways. Porque nosotros tuvimos aquí en Uruguay, lo cuento para quienes no lo saben, Because we had here in Uruguay, and I'm telling this in case someone doesn't know, un ungido de Dios, man that was touched by God. un hombre de Dios que bendijo muchísimo a nuestra nación, A man that blessed our nation, que no solamente enseñó la letra de la palabra, that didn't only teach about the letters, porque la letra en sí mismo mata, no trae bendición, because words by themselves don't bring any blessings, pero nos enseñó un camino donde estaba presente la unción del Espíritu. but he taught us a way in which the Holy Spirit was present. Y ese ungido, que lo conocemos como el Pastor Gómez, And that man, that we know him as Pastor Gomez, es mucho más que un pastor. is much more than just a pastor. Este es un verdadero apóstol de Dios. This is a real apostle of God. Pero él ya cumplió su obra aquí en la tierra. But he had his time here on earth already. Ya hoy está en la presencia de Dios. Today he is in God's presence. Sin embargo,
hemos tenido la gracia de poder rescatar muchos de sus mensajes. However, we had the grace of being able to rescue many of his messages. Que usted lo puede encontrar en su teléfono o en su PC, And you can look it up on your phone or your computer, buscando cristo.uy. searching Cristo.uy. Pero aunque lo escuchemos 100 veces los mensajes, But even if you listen to it 100 times, siempre nos van a quedar cosas por seguir aprendiendo de este hombre de Dios, we always have things to learn from this man of God, de este ungido de Dios. of this man that God blessed. ¿Sabe que yo tuve la gracia de recibir You know that I had the grace of receiving una transcripción que hizo mi hijo de esos mensajes? a transcription that my son made of those messages. ¿Sabe lo que es escuchar un pedacito y escribirlo? You know how it is to listen to a piece of it and write it down, Escuchar unas palabras más y volverlo a transcribir. listen to a few words and write it again. Fue así que mi hijo Daniel me transcribió en 2 cuadernos todos los mensajes que nosotros pudimos rescatar del Pastor Gómez. That's how my son transcribed all the messages that we could Y debo rescue. reconocer qué bendición ha sido para mi vida. And I have to recognize how this has been a blessing for my life. Porque cuando el apóstol Gómez nos explica Because when the Apostle Gomez, he explains, yo subrayo esas cosas profundas de Dios. I mark it with a marker because those are deep things from God. Y aunque hoy Él no está aquí presente en persona acá en la tierra, And even if he's not physically here on earth today, sus palabras siguen siendo un espíritu que trae vida a los creyentes. his words continue to be a spirit that bring life to the believers. Pero sabe que en oración yo me puse a pensar, But you know that in praying, I started to wonder, ¿y ahora a quién iré para seguir adelante en este proceso de crecimiento espiritual? and now who am I going to keep going forward with this spiritual growing? Y fue el Espíritu Santo que me llevó de nuevo a este verso que comencé leyendo en el día de hoy. And it's the Holy Spirit that brought me to that verse I started reading today. Todos ustedes son solo hermanos, All of you are only brothers, pero hay uno que es vuestro maestro, but there's one that is your teacher, el Cristo. Christ. Y reitera lo mismo, y todos ustedes hermanos. And he repeats, and all of you brothers. Y entonces, reflexionando en oración, le digo, ¿y cómo es que puedo aprender acerca de Jesucristo, directamente de Él? So reflecting in my prayers, I ask, and how comes that I can learn directly from Jesus? Y Jesús mismo lo enseñó a sus discípulos And Jesus himself told that to his disciples cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo. when he talks about the things the Holy Spirit did. Él sabiendo que por un determinado tiempo iba a estar con los discípulos personalmente, He knew that he was going to spend some time physically with the disciples, y luego se iba a retirar de su presencia física, and afterwards he will leave. pero que iba a dejar But, lo que él llamó el Consolador. but that he will leave something to. Y este pasaje que está en San Juan capítulo 16 And this passage that is on John chapter 16, nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. it's about the things the Holy Spirit did. Por eso es que dice That's why it says en el verso 7, on verse 7, reitero, San Juan capítulo 16, verso 7, I repeat, John verse 16, pero yo os digo la verdad, but
I'm telling you the truth. Os conviene que yo me vaya, It's convenient to you that I live, porque si no me fuera, because if I didn't live, el Consolador no vendría sobre vosotros. he wouldn't come to you. Mas si me fuere, os lo enviaré. But if I live, I will send it to you. Y cuando Él venga, And when he comes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. he will convince the world of sin, justice, and good behavior. Y esa es una de las cosas por las cuales yo le di mi testimonio. And that is one of the things why I gave my testimony. Él me convenció de mis pecados. He convinced me of my sins. Y todavía, hasta el día de hoy, Even until today, permaneciendo ocultas esas cosas malas en nuestro corazón. remaining hidden those bad things in our hearts. El Espíritu Santo las trae The Holy Spirit a nuestra conciencia. brings it to our minds. ¿Para qué? Why? Para que nosotros las confesemos a Dios So we can confess those things to God, y seamos así limpiados de toda maldad. and that way we are clean from every sin. Y dice más este pasaje. And this verse says more. En el verso 13 le llama Espíritu de verdad. On verse 13, he calls it a spirit of truth. A veces le dice el Espíritu Santo, Sometimes it calls it the Holy Spirit. a veces le llama el Espíritu Consolador. Sometimes he calls it a Y spirit. acá en este mismo pasaje le llama el Espíritu de verdad. And on this very same passage, he calls it the spirit of truth. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, But when the spirit of truth comes, Él os guiará a toda verdad. he will forget every truth, Porque no hablará por su propia cuenta, because he will not talk by himself, sino que hablará todo lo que oyere but he will talk about everything he hears y os lo hará saber, and will make you know it. aún las cosas que habrán de venir. Even the things that are about to come. Y escuche bien esta declaración acá del verso 14. And listen carefully to this statement in verse 14. Él me glorificará, He will glorify me, porque tomará de lo mío, because he will take from my stuff. eso lo dijo Jesús, tomará de lo mío, dijo Jesús, He will take from my stuff, y os lo said, hará saber. and will let you know. ¿Sabe qué maravilloso es poder recibir esa revelación del Espíritu de Dios? You know how wonderful it is to being able to receive that revelation of the Spirit. Hay momentos gloriosos, querido pueblo, en que nosotros podemos escuchar la voz de Jesús hablando a nuestro corazón. There are glorious moments in which we can listen to the voice of Jesus talking to our hearts. Que nos muestra esas cosas And he shows us those things que en nuestra naturaleza están escondidas. that in our nature are hidden. Pero cuando sentimos esa presencia del Espíritu, But when we feel that presence of the Spirit, a veces nuestros ojos brillan con lágrimas. sometimes our eyes lights up because of our tears. Pero sabe que podemos sentir esa voz clara de Jesús enseñándonos estas cosas. But you know that we can feel that voice, that clear voice of Jesus teaching us these things. Eso mismo me ocurrió este domingo pasado por la tarde. That very same thing happened to me this Sunday's afternoon. Yo estaba en oración I was praying, y Jesús mismo me hizo ver cómo soberanamente Él va llevando a cabo su obra aquí en la tierra. and Jesus showed me how he's getting things done here on earth, Y me llevó a la vida de Saulo de Tarso. and took me to the life of Saul of Tarsus. Sabe que ni en la Biblia ni en las investigaciones de los historiadores You know that not in the Bible, not in the
historical reports, pude descubrir que el apóstol Pablo nunca estuvo personalmente con Jesús en sus días de la carne, como llama la palabra de Dios. I could find out that the Apostle Paul was never in person with Jesus. Nunca lo conoció como Jesús de Nazaret. He never knew him in person. Pero qué cosa extraña. But how weird it is, Él comenzó a perseguir a un desconocido. he started to go after a person he didn't know. Así hacemos muchas veces nosotros cosas que son puramente humanas, That's what we do many times, things that are purely human, que están tan lejos de cumplir con el propósito de Dios. that are so far of getting the purpose of God done. Y es por eso que es de vital importancia estar escuchando la voz de Dios hablando a nuestro And corazón. that's why it's vital to be listening to that voice of Jesus talking to our hearts. Y la palabra de Dios nos enseña And God's word teaches que este Saulo de Tarso, that this Saul of Tarsus allí de Asia Menor, from Asia había emprendido esa tarea de perseguir a los seguidores de Jesús. he had that job of going after the followers of Jesus. Y en eso estaba yendo a la ciudad de Damasco, en Siria, And on that he was going to Syria cuando de repente sucedió algo insólito. when something happened. Sucedió algo insólito que está ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. And we can find that on Acts of the Apostles. Y dice así: And it says like this. mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, By going on the road, it happened that getting near to the point they were going to, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. suddenly he was surrounded by a light from the sky. Y cayendo en tierra, And falling to the ground, oyó una voz que le decía: he heard a voice that told him, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, why are you persecuting me? Y el que no conocía a Jesús, And he didn't know Jesus. era un enemigo de él, He was an enemy of his. era un perseguidor de él, He was a persecutor. hizo esta pregunta: He asked this question, ¿quién eres, Señor? who are you, Lord? Y le dijo: yo soy Jesús, And he said, I am Jesus, a quien tú persigues. the one you are persecuting. Qué dura cosa es dar coces contra el aguijón. How hard it is to hit yourself in the head. El aguijón es un metal puntiagudo que si uno le pega a eso se lastima a sí mismo. With a heavy metal that is very hard to hit yourself with that. Qué equivocado estaba Saulo de Tarso How wrong Saul was, persiguiendo ni más ni menos que al Salvador de nuestras vidas. persecuting Jesus, the Savior of our lives. Entonces dice la Escritura So the scripture said que el temblando y temeroso dijo: that shaking and being afraid, he said, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? Y así sigue la historia, And that way the story continues, que Jesús le indica que vaya a Damasco in which Jesus shows him to go to Damascus, y que él ya tenía una persona and that he already had a person destinada para que iba a orar por él, destined to pray for him, para que recibiera la vista, porque en ese momento perdió la visión, so he will recover his sight because he lost it in that moment, y recibiera la unción del Espíritu. and receive the Spirit. Sabe que Dios tiene su manera muy particular You know that God has his particular way de llamarnos la atención. of calling us. Pero qué glorioso que si nosotros ya fuimos rescatados por Él,
But how glorious it is that if we have been rescued by Him. Ahora nosotros vayamos a su presencia a través de la oración Now we go to His presence through prayers. y podamos estar aún un tiempo en silencio adorándole a Él en espíritu. And we can spend some time in silence, praying and adoring Him. Y yo le aseguro que Él le va a hablar a usted, And I assure you, He will talk to you. le va a enseñar cosas He will teach you stuff como lo hace conmigo, like He does with me. porque no hay nada especial Because there's nothing special en ninguno de nosotros, in any of us. todos hermanos, All brothers. pero hay uno que es nuestro maestro. But there's only one that is our teacher. Y Él quiere hablarnos para que nosotros podamos tener un desarrollo espiritual, And He wants to talk to us so we can have a spiritual developing. una vida de comunión con nuestro Creador. A life of communion with our Creator. Porque nuestra mala conducta, nuestros malos hechos hacen separación entre el hombre y Dios. Because our bad behavior marks a separation between the man and God. Pero la gracia de Dios manifestada a través de la obra redentora de Cristo en la cruz But the grace of God showed by what Jesus did on the cross. es la que restablece este vínculo. It's what bring this Por eso tenemos bond back. el compromiso de anunciar That's why we have the compromise of announcing el mensaje de reconciliación. the message of reconciliation. Pero qué glorioso es cuando nosotros podemos ser auténticos embajadores. But how glorious it is when we can be authentically ambassadors of Jesus. Cuando nosotros podemos escuchar su voz When we can listen to His voice y retransmitir esas palabras que son de gran bendición para la vida de aquellos que le buscan de corazón. and pass those words that are a huge blessing for those who look for Him with the heart. Querido pueblo, se nos fue el tiempo. Dear people, we ran out of time.